Cordial saludo. Vamos hoy a desarrollar el módulo 4 del Diplomado en Gestión de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de la Orinoquía. Este módulo 4 lo dividí en 3 temas y hoy específicamente vamos a estudiar los criterios mínimos del modelo financiero. Este primer tema tiene que ver con el modelo financiero. ¿Cuáles son los objetivos del módulo 4 en general? Es abordar los criterios mínimos del modelo financiero presentando el comparador público-privado y estimando los impactos fiscales y el fondo de garantías del proyecto. Es decir, como la etapa de aprobación, para que nos aprueben el proyecto tenemos que tener muy bien definido el modelo financiero, tenemos que desarrollar la metodología del comparador público-privado para determinar cuál es la mejor opción de contratación, si es obra pública tradicional o asociación público-privada, y a su vez tenemos que estimar los impactos fiscales para si necesitamos hacer uso del fondo de contingencias de las entidades estatales. Los objetivos específicos para esta disertación son reconocer los datos del modelo financiero necesarios para determinar los impactos fiscales del proyecto. Posteriormente, vamos a identificar los pasos necesarios para construir un análisis de los impactos fiscales del proyecto y, como tercera medida, identificar los datos y pasos necesarios para construir un modelo que lleve al análisis de valor por dinero. Entonces, voy a hacer un recorderis pequeñito de lo que hemos visto hasta ahora. En el módulo 1, el cual desarrolló el profesional Andrés, vimos los principales lineamientos y las características de la estructuración de proyectos de asociaciones público-privadas en cuanto a la cuarta generación. En el módulo 2, que lo dictó la doctora Camila Vargas, vimos la etapa de prefactibilidad, de tal manera que se estructure un proyecto centrado en las 5 justificaciones, y ella hizo énfasis en los 5 criterios de elegibilidad. En el módulo 3, que fue el que recientemente vimos y que orienté yo, vimos la etapa de factibilidad y estructuramos un proyecto centrado en el caso de negocio, que es pasar de las justificaciones a los estudios. Una vez que las justificaciones están listas y el proyecto está totalmente estructurado y documentado en el caso de negocio, entramos al módulo 4, que es la etapa de la aprobación. Al final de la fase, y si el proyecto cuenta con un concepto favorable de las entidades de aprobación, que las vamos a ir viendo a medida que desarrollemos el módulo, la entidad ejecutora puede iniciar el proceso de licitación y contratación. Entonces, esta imagen siempre la vamos a ver en todo el comienzo de cada módulo. Vimos la etapa de prefactibilidad, vimos la etapa de factibilidad, estamos viendo la etapa de aprobación con los 4 ítems que vamos a ver en 3 temas. Y después vemos en el módulo 5 la etapa de contratación y la etapa de gestión del proyecto. 4 hitos en el proceso de aprobación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la entidad contratante debe presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 3 cosas. La valoración de las obligaciones contingentes, que son posibles erogaciones de dinero futuros que va a tener el proyecto por eventos imprevistos, esos son las obligaciones contingentes, las condiciones financieras del proyecto de modelo financiero y las cláusulas contractuales. Segundo, se debe indicar la sustentabilidad fiscal a lo largo de los ciclos presupuestales, de tal manera que no comencemos una iniciativa y de pronto, por agotamiento financiero o agotamiento fiscal, agotamiento financiero es del ente privado, agotamiento fiscal es del ente, perdón, sí, agotamiento financiero es del ente privado y agotamiento fiscal es del ente público, el proyecto se tenga que suspender o se tenga que dejar de hacer, se finalice antes de entregar las unidades funcionales. Si el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprueba, se presenta al DNP o en su defecto a la Oficina de Planeación Territorial la justificación de la modalidad de contratación.
hay diferentes maneras para resolver un problema de una entidad territorial. La primera, la obra pública tradicional. La segunda, una empresa de economía mixta. La tercera, una empresa de servicios públicos. Y la cuarta, que es la que estamos estudiando, la asociación público-privada. Cuarto, si hay vigencias futuras, se presenta al CONFIS o a la entidad territorial. En este caso, quien hace las veces de CONFIS es la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal, y hay que tener en cuenta los grupos sectoriales que entrega el CONFES para cada proyecto definido. ¿Qué se debe tener listo para presentar esa estructuración del proyecto para que sea aprobado? Primero, la etapa de prefactibilidad con las 5 justificaciones muy bien determinadas. Segundo, la etapa de factibilidad, que es un documento que técnicamente se llama caso de negocio. Y tercero, que es lo que vamos a ver en este tema del modelo financiero, con las proyecciones económicas y los costos de implementación, tanto CAPEX, que son los estudios y diseños, la construcción propiamente dicha y el equipamiento, eso significa CAPEX, y los costos OPEX, que son de operación y de mantenimiento. Criterios mínimos del modelo financiero son las 4 preguntas que el modelo financiero debe contestar taxativamente. Primero, ¿el proyecto es sostenible financieramente a lo largo de toda la vida del contrato, de 10 a 30 años? ¿Sí o no? Segundo, ¿de dónde sale el recurso? Teniendo mucho cuidado que el origen de los recursos financieros del ente privado tiene que ser lícito y tiene que ser suficientemente publicitado. No podemos permitir en un proyecto de APP que haya lavados de activos, que hayan dineros que no se conozca su procedencia. En cuanto a la entrega de unidades funcionales, valen lo que dice el proyecto, se pueden entregar con esos costos proyectados, tienen la calidad pertinente. Esas son las preguntas en cuanto a las unidades funcionales. ¿Qué son las unidades funcionales? Lo vamos a ver más adelante, pero específicamente como un proyecto de APP es un macro proyecto. Usted no va a utilizar un esquema de asociación público-privado para poner un semáforo en una esquina. Entonces, a veces esos proyectos macros requieren entrega de unidades para poder financiar el proyecto. Entonces, esa unidad se llama unidad funcional porque recuerden que en los esquemas de asociaciones público-privadas no se paga por obra construida, sino por servicio prestado. Entonces, si voy a entregar una carretera que tiene 100 kilómetros, puedo decir que entre el municipio A y el municipio B, que son 30 kilómetros, esa va a ser una unidad funcional. Ahí el ente territorial puede comenzar a pagarme los ingresos del proyecto porque la unidad ya está funcionando. Entonces, vamos a suponer que esos 100 kilómetros los divido en 3 unidades funcionales. Uno de 30 kilómetros, la segunda de 30 kilómetros, la tercera de 40 kilómetros. Cuando yo entregue esa unidad funcionando, a mí me pagan por la entrega de la unidad. Insisto, la diferencia con la obra pública tradicional es que aquí en la obra pública tradicional se paga por metro construido y en los proyectos de APP no. Los pagos de los usuarios o a los que se comprometió la entidad territorial son suficientes para los costos de operación y mantenimiento o no son suficientes. Esas 4 preguntas son las generales. Obviamente, el modelo financiero de un proyecto de APP tiene cualquier cantidad de hitos, pero son las 4 preguntas que usted como estructurador de proyecto necesita conocer para poder evaluar si ese modelo financiero está bien o no. Determinación de los costos. ¿Qué costos debe determinar? Primero, los parámetros establecidos para la estimación de los costos deben ser pertinentes. Entonces, el mejor ejemplo que les puedo traer acá es que cada municipio tiene una APU, tiene un análisis de precios unitarios. De hecho, creo que el Legis vende los productos a la entidad territorial de tal manera que en un software de Excel yo pueda tener los precios unitarios establecidos y que como varían año tras año por la inflación, por el IPC, el índice de precios al consumidor, cuando las materias primas están pegadas a las divisas por la variación de esas divisas, entonces anualmente Legis los actualiza.
Entonces, un buen parámetro para establecer los costos del proyecto es que sean muy similares a los APU, similares o por debajo. Los cálculos deben ser correctos para cada unidad, no unidad funcional, pero para cada unidad de producción. Es decir, si el proyecto es, por ejemplo, para entregar aulas, entonces una unidad de producción es un aula entregada. Entonces, deben tener los cálculos correctos de tal manera que después no hayan mayores cantidades de obra. Los resultados del modelo financiero deben estar directamente relacionados con los costos. Es decir, los costos me deben garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto y el pago de los costos OPEX. Los costos incluidos dentro del proyecto debe ser, el primero, la estructuración del proyecto es obligatorio que dentro de los estudios y diseños haya un valor para la estructuración del proyecto, de tal manera que hayan calculistas, que hayan personas expertas en la parte financiera, etcétera, etcétera. Los costos de construcción, los costos de operación, los de mantenimiento y los de gestión del contrato. Estos costos son los mínimos que debe tener un proyecto de APP. La inversión, costos CAPEX son los diseños, las licencias, la implementación del proyecto, la construcción y el equipamiento necesario para dar al servicio esa unidad funcional. Y los costos OPEX son los de operación y mantenimiento, que son mantenimiento propiamente dicha, administración y operación. Esos son los costos mínimos que debe tener el modelo financiero. ¿De dónde van a salir esos costos? Entonces, como la asociación público-privada en el 100% de los casos atrae capital privado, porque si no, no sería una asociación público-privada, las fuentes de financiamiento para el grueso de los costos deben estar a cargo del socio privado. ¿De dónde pueden salir esos recursos? De deuda de los bancos. Entonces hay un operador que le dice al alcalde o al gobernador, venga, yo me puedo hacer cargo de construir esta carretera, de construir el hospital, de construir el colegio, y la fuente de los ingresos va a ser una deuda con el banco que ya está preaprobado el crédito. Ustedes pueden buscar la Corporación Financiera Internacional, IFC, ellos también apalancan este tipo de proyectos. La Corporación Interamericana de Inversiones, ustedes se meten por internet y ven cuáles son los requisitos para atraer esos capitales. Dentro de las entidades públicas en Colombia está la Financiera de Desarrollo Nacional, hay fondos de capital de riesgo, es decir, empresas que cotizan en la bolsa y que hay inversionistas en bolsa interesados en este tipo de proyectos, los fondos de pensiones, los fondos equity, que son el capital propio de la empresa que se va a hacer cargo del proyecto, y el financiamiento institucional. Esta consecución debe estar a cargo de los privados y, como lo decíamos anteriormente, tiene que determinarse muy bien que el origen de los fondos sea lícito. Determinación de las fuentes de ingresos. Entonces, estas son las fuentes de financiación para los costos del proyecto. Los ingresos pueden ser, primero, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que se paga por prestación del servicio, es decir, cuando la infraestructura está operando, para que no nos suceda lo de la planta hortifrutícola en Granada Meta, para que no nos ocurra lo de la plaza de mercado en Acacías, tantos elefantes blancos que hay a lo largo y ancho del territorio colombiano. Para que no ocurra eso, entonces es importante que cuando se está gestando el proyecto, cuando se está estructurando, se determine que se va a pagar es por servicio prestado. Segundo, los repagos a las fuentes de financiación de los costos CAPEX, del diseño, de la infraestructura, de la implementación y del equipamiento, esos deben estar contemplados dentro de las fuentes de ingresos y la tasa interna de retorno, que es la utilidad esperada del inversionista. ¿Por dónde o qué ingresos usted puede determinar dentro de su proyecto? Aportes del actor público, del socio público. Entonces dice el socio, venga, vamos a construir un megacolegio, pero yo puedo pagarle a usted cada año 2.000 millones de pesos hasta que completemos 8 años. Y para eso se sacan las vigencias futuras. Puede ser una. Segundo, pago de usuarios por servicio en las aulas. En este módulo, me parece que en este módulo 4 que hay un ejemplo de unas aulas que se están construyendo
el Ministerio de Educación hizo una ampliación de aulas a través de un proyecto de APP y se está pagando porque el operador dijo, a mí me dejan las cafeterías y me dejan el aseo. Entonces, los usuarios pagan por el servicio o una combinación de los dos. Fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de los ingresos? Presupuesto de la entidad contratante, si hay vigencias futuras. Segundo, activos y terrenos para explotación comercial. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que estamos estructurando para el Centro Administrativo Municipal de Acacías Meta, la entidad territorial, la Alcaldía de Acacías, nos entrega 5 hectáreas para que el inversionista privado sobre esas hectáreas construya el terminal de transporte, el centro comercial y el centro administrativo municipal. El pago de los usuarios, por ejemplo, en el proyecto que estamos estructurando para Casillas, el operador o el socio privado es el que va a operar el terminal de transporte y va a explotar comercialmente el centro comercial. Y la cuarta fuente de ingresos pueden ser los ingresos por explotación económica. En el módulo está el ejemplo de el tranvía en Medellín, donde pusieron unos apartamentos y el operador, es decir, la alcaldía de Medellín puso el terreno, el operador construyó unos departamentos y durante la vigencia de la asociación, que son más o menos 30 años, ellos pueden arrendar esos apartamentos, entonces es explotación económica y comercial. Ejemplo, aquí está. En estaciones de tranvía de la 80 en Medellín, la explotación comercial se hace a través del arriendo de locales en el primer piso de las 5 estaciones, 3 torres de vivienda para que el operador las arriende, después le va a quedar al ente privado. En cuanto a las ciudadelas judiciales, explotación comercial de arriendo de los locales comerciales. Esas ciudadelas judiciales fue lo que hizo la Fiscalía General de la Nación haciendo los complejos, haciendo toda la infraestructura para los complejos judiciales. Entonces, dentro de esos complejos judiciales hay cafeterías, hay servicio de baños, hay servicio de parqueadero. Eso lo puso a explotar y recuerden que el exfiscal Montealegre habló de hacer una universidad de la fiscalía, entonces se pensó hacer un hotel para estudiantes de tal manera que cuando los estudiantes estuvieran tomando las ofertas académicas, pagar. Consideraciones del modelo financiero. El proyecto es viable para la entidad contratante cuando es una asociación público-privada con recursos públicos, es financieramente sostenible cuando es una asociación público-privada sin recursos públicos y los flujos de caja en cualquiera de las dos deben ser suficientes para la etapa CAPEX, la etapa OPEX y una tasa interna de retorno, una utilidad esperada para el inversionista. Este es el cuadro del modelo financiero que tenemos que tener en cuenta dentro de los supuestos financieros, por ejemplo, la tasa de descuento, plazo de construcción, tasa de inflación, inversión inicial e impuestos pertinentes. Costos de la deuda o el interés de la deuda, qué plazo de operación, qué plazo de la deuda para la etapa de operación y mantenimiento, tarifa a cobrar a los usuarios, los gastos de operación. Aquí tenemos, los supuestos financieros son esta primera columna, los supuestos generales son la segunda columna, los supuestos de mercado, la tercera columna, los supuestos de costos, la cuarta columna, y los supuestos en cuanto al impuesto, la quinta columna. Esta tabla se tiene que entregar para que sea fácilmente entendible y que sea leíble muy fácilmente por la instancia que aprueba el modelo financiero. Pasos a seguir para desarrollar el modelo financiero. Primero, ya lo dijimos, incluir los costos CAPEX y los costos OPEX, realizar las proyecciones del costo financiero ajustado a la realidad del mercado, considerando si hay deuda, los intereses sobre la deuda, si hay, cuando hay equity, que es el valor del capital que los socios de la empresa privada aportan, ellos van a esperar una rentabilidad por ese capital, los ratios de cobertura de la deuda, entre otros. Identificar los flujos de caja durante toda la etapa de construcción, de operación y de mantenimiento del proyecto, teniendo en cuenta las fuentes de los ingresos presupuestados,
cuando son de la entidad territorial y cuando son de terceros, incluir los supuestos del modelo financiero y hacer un análisis de la viabilidad de los riesgos. También el modelo financiero necesita un análisis de sensibilidad, aumentando los costos en un tanto por ciento, disminuyendo los ingresos en un tanto por ciento. Entonces usted debe sacar mínimo 3 modelos financieros: el ideal, el pesimista y el optimista. Análisis de sensibilidad del modelo financiero. Se parte de un modelo básico con un estado ideal, unas hipótesis iniciales diciendo: yo considero que si no cambian bruscamente las condiciones del contrato, se va a desarrollar el siguiente modelo financiero. Se efectúan cambios en cada una de las variables: en costos de construcción, en costos de operación y mantenimiento, en interés sobre la deuda, en disminución de los ingresos, etcétera, etcétera. Se reporta la magnitud de las desviaciones con los resultados del modelo base. Eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, si los costos de construcción aumentan en un 10%, el pago por disponibilidad de desempeño de la unidad funcional va a aumentar en un 5%. Es decir, los usuarios, aumentando los costos de producción en un 10%, el costo del pago del servicio para el usuario va a aumentar en un 5%. Si aumentan los costos de mantenimiento en un 10%, el cambio en la disponibilidad, en el pago por disponibilidad de desempeño, va a variar en un 7%, y así sucesivamente. Este es cambio en la variable y este es el impacto que va a tener dentro del pago por disponibilidad. Es decir, qué tanto van a tener que pagar más, tanto el ente territorial como los usuarios, por los cambios en estas variables. Conclusiones del modelo financiero. Primero, el alcance del proyecto, es decir, durante toda su etapa de construcción, de operación y de mantenimiento, debe ser viable. Segundo, todos los costos y todas las fuentes de ingreso deben estar perfectamente identificadas. Ojo, si existen costos y fuentes de ingreso no cuantificados o que son difíciles de cuantificar, esos deben explicarse muy bien dentro del modelo financiero. Todos los costos e ingresos se deben calcular adecuadamente para cada año, teniendo en cuenta las variaciones por inflación, por cambio en el IPC, por cambio en la divisa, etcétera, etcétera. Se debe llevar a cabo un análisis de sensibilidad, se deben identificar y en principio acordar todas las fuentes de financiación, se debe identificar el impacto fiscal de la APP, se debe tener una provisión presupuestal en caso de haber sobrecostos. Si se van a dar garantías, se debe calcular la implicación, es decir, las pólizas se deben calcular, las tarifas las tarifas para el usuario, en caso de ser requeridas, deben ser apropiadas, más que realistas, deben ser apropiadas. Se debe definir presupuestos y aprobaciones para cualquier pago de obligaciones, es decir, se deben identificar muy bien pago de intereses, pago de capital, etcétera, etcétera. Y se deben trasladar las que sean para el sector público de tal manera que se puede identificar muy bien cuándo tiene que hacer la erogación. Se deben incluir costos de preparación del proyecto, de monitoreo y de evaluación. Este es el modelo financiero. Léanse muy bien el PDF y nos vemos en el siguiente video, que es la segunda fase, la preparación de las obligaciones contingentes. Muchas gracias.